partir de este momento. Entonces ingresan el nombre y el número de carnet, por favor. Y empezamos a ver lo que corresponde el día de hoy. Hoy vamos, como les decía, vamos a repasar la parte de inducción matemática que estuvimos analizando la clase anterior desde varias perspectivas. La idea hoy es retomar el tema anterior, es decir, inducción matemática con sumatorias de forma expandida, con la notación de sumatoria, ¿verdad? Que es esta de acá, que es la notación sigma. Y vamos a ver un poco lo que es de la parte de inducción matemática, la demostración por inducción, pero cuando me hablen de divisibilidad, es decir, probar si un conjunto o un número es divisible por otro por medio de la inducción matemática. Ok. La clase anterior estuvimos viendo cómo demostrar por este principio de inducción. Habíamos dicho que básicamente tiene tres pasos fundamentales. Es partir de una proposición inicial y demostrar para todo el conjunto que estamos trabajando. Recordemos que trabajamos sobre los números naturales. Entonces, lo primero es en el paso inicial, probar que se cumple para el primer término. Una vez que se demuestra que se cumple para el primero, asumir que se cumple para todo n, es decir, suponer que ya se cumple para n, y tendríamos que demostrar que también se cumple para el siguiente, que es el n más 1. Lo cual, eso conforma la parte del paso inductivo. Recordemos también que hay una hipótesis de inducción, que es la que nosotros suponemos y debemos utilizar a la hora de demostrar. ¿Ya? Ok, bien, voy a hacerles otro ejemplo de los que estuvimos analizando en clase, ¿verdad? Que hicimos el A y, si no me equivoco, el A y el B, fue los que hicimos acá. Y voy a hacerles uno un poquito más avanzadillo. Y respecto a eso, después vemos los que son con sumatoria y los de divisibilidad, que es lo que tengo para hoy. La próxima clase empezaríamos con lo que es generar una fórmula para sumatorias y ya se acabaría el tema de inducción matemática, porque empezaríamos con la parte de matrices. Chicos, ya los folletos están en mediación virtual, los siguientes 3 folletos ya están y las sesiones para esta semana para que lo puedan entonces revisar. Bueno. Ok, chicos, bien, vamos a hacer una prueba por inducción. Hicimos la A y la B. Vamos a ver cuál de estas quieren que podamos hacer. Puede ser esta. La F, la G o la H. Ustedes dicen Profe, la G me parece más a mí porque yo la estaba intentando. la G. Sí, correcto. Hagamos la G. Entonces, voy a copiarla acá un momentito. ¿Está bien? Ok, la proposición. Recuerden que es una proposición en los números naturales. Dice que si tomo 1 al cuadrado entre 1 por 3 más 2 al cuadrado entre 3 por 5 y así hasta llegar a n al cuadrado entre el 2n menos 1 por 2n más 1. Esto es igual a n por n más 1 entre 2 por 2n más 1. Y recordemos que estas se demuestran para todo n mayor o igual que 1. ¿Verdad? Ok. Bueno, chicos, bien, ahí está la proposición. Traté de colocarlo lo más arriba posible para que me pueda, en este caso, poder demostrar todo en una misma pizarra y no estar borrando. Vamos a tratar de ahorrar espacio en ese sentido. Entonces, se nos da la proposición. La proposición yo le llamé una proposición en los números naturales a partir del 1. Recuerden que aquí me están diciendo que vamos a iniciar con todos los n mayores o iguales que 1. Dice entonces que la suma de los términos 1 a la 2 entre 1 por 3 más 2 a la 2 entre 3 por 5 más, los términos n al cuadrado entre 2n menos 1 por 2n más 1, si tomo y hago esta sumatoria, eso va a dar igual que multiplicar n por n más 1 entre 2 por 2n más 1. Ok, recordemos que esta es la forma expandida de una sumatoria, y esto lo que me está diciendo es la forma que tiene cada uno de estos términos, porque por ejemplo, si n vale 1, esto va a dar 1 a la 2. Y aquí abajo sería 2 por 1, 2, menos 1, 1, que es el que me está generando aquí. Y 2 por 1, 2 más 1, 3. Es decir, que cuando n vale 1, lo sustituimos en esta fórmula y me genera este primer término. Cuando n vale 2, genera este, y así sucesivamente. Es decir, este es el término enésimo, y yo les había hablado en la clase anterior. Ahora bien, para demostrar por inducción, vamos a tomar el paso inicial. Para el paso inicial nos vamos a dar, o vamos a decir qué pasa si n vale 1, porque recuerden que el paso inicial es tomar y verificar que esta igualdad se cumple para el primer término, en este caso para n igual 1 porque empieza de 1 en adelante. Si n vale 1,
Esto de este lado me va a generar el término 1 al cuadrado entre 1 por 3. Pero vamos a sustituir el n como 1 a este otro lado. Sería 1 por 1 más 1 entre 2 por 1 más 1. Ok, si hacemos estas operaciones, se supone que tiene que dar igual a ambos lados. El n igual 1 es el primer término. Y cuando n vale 1, ¿cuánto da esta fórmula, verdad? Entonces, si hacemos, esto nos va a quedar 1/3. Y aquí nos estaría quedando 2 por 1, 2, más 1, 3 por 2, 6. Y arriba, es decir, aquí me está quedando un 6 abajo y un 2 arriba. Y 2 entre 6, 1/3. Entonces, quiere decir que efectivamente, cuando n vale 1, esta proposición sí cumple la igualdad. Por lo tanto, la proposición se cumple ¿para quién? Se cumple para n igual 1. Listo. Una vez que ya mostramos que se cumple para n igual 1, vamos a ir a formular lo que es el paso inductivo. El paso inductivo contiene la hipótesis de inducción y la demostración para n más 1. Entonces, el paso inductivo dice, suponga que la proposición que nosotros estamos trabajando se cumple ¿para quién? Se cumple para n. ¿Qué quiere decir que se cumple para n? Que 1 al cuadrado entre 1 por 3 más 2 al cuadrado entre 3 por 5 más n al cuadrado entre 2n menos 1 por 2n más 1 es igual a multiplicar n por n más 1 entre 2 por 2n más 1. Esto que yo coloqué en el paso inductivo y que vamos a suponer como verdadero es lo que nosotros llamamos la hipótesis de inducción. Esto que estamos colocando aquí es nuestra hipótesis de inducción. Esa hipótesis se va a tomar como verdadera siempre y se utiliza en la demostración. Ahora, una vez que suponemos que se cumple para todo n, cualquier n que estamos trabajando, tenemos que mostrar que la proposición se cumple ¿para qué? Para n más 1. ¿Y qué quiere decir que se cumpla para n más 1, chicos? Que si yo cambio el n por el n más 1, es decir, recuerden que esta sumatoria llega hasta el término n. Si le agrego el término n más 1, estaría llegando hasta el término, en este caso, ¿verdad? Ya no sería hasta el término n, sino el término n más 1, y da lo mismo que cambiar n por n más 1 acá. Si nosotros verificamos que agregándole el término n más 1 acá y cambiando el n por n más 1 acá, obtenemos el mismo resultado, quiere decir que sí se cumple ¿para quién? Para n más 1. ¿Qué quiere decir entonces que se cumpla para n más 1? Que la suma de 1 al cuadrado entre 1 por 3 más 2 al cuadrado entre 3 por 5 más n al cuadrado entre 2n menos 1 por 2n más 1. Observen bien, chicos, que aquí la suma está llegando hasta el n. ¿Cuál sería la suma hasta n más 1? Es que tenga esta misma forma, solamente que cambiando al n por n más 1. Entonces nos estaría quedando n más 1 al cuadrado, porque cambio el n por n más 1. Ahora, si yo cambio el n por el n más 1 aquí, vean lo que les estaría quedando. Ahí alcanzan a ver, o sea, voy a bajar un poquito. Si yo cambio el n por n más 1, sería así. 2 por n más 1 menos 1. ¿Verdad? Este deja de ser 2n menos 1 y pasa a ser 2 por el n más 1 menos 1. Si lo multiplico, eso les va a quedar 2n más 2 menos 1. Entonces me va a quedar 2n y a 2 le quito 1, 1. Entonces me va a quedar 2n más 1. En lugar del 2n menos 1 le estaría quedando entonces 2n más 1. Y si cambio aquí el n por el n más 1, ¿verdad? Voy a borrarlo acá. ¿Qué nos estaría quedando en este entonces? Vamos a ver, nos quedaría 2 por n más 1 más 1. 2 por n, 2n. 2 por 1, 2. Más 1, 3. Entonces nos estaría quedando 2n más 3. Y se supone que si nosotros llegamos la suma hasta n más 1, esto da igual que cambiar en la hipótesis el n por el n más 1. Entonces, si antes era n, ahora va a ser n más 1. Si aquí era n más 1, n más 1 más 1, n más 2.
Y aquí nos estaría quedando el mismo 2 abajo, pero aquí 2 por n más 1 más 1. Recuerden que es cambiar n por n más 1, entonces sería 2 por n más 1 más 1. Eso sería entonces 2n más 2 más 1. ¿Y esto qué sería? 2n más 3. Esto que yo coloqué aquí abajo es lo que ustedes tienen que demostrar. Vean que aquí dice claramente, tenemos que mostrar que esa proposición se cumple ¿para quién? Para n más 1. Es decir, que si ustedes llegan la suma hasta n más 1, da este resultado. Tenemos que mostrar entonces que la suma hasta n más 1 da esto. Y ahí es donde nosotros tenemos que tomar la demostración. Entonces vamos a hacerla acá, en el espacio que nos queda. Para la demostración, recordemos que solamente tomamos una parte de la igualdad. Ok, ¿qué es lo que tenemos que demostrar? Que esto es igual a esto. Entonces, para demostrar que son iguales, yo voy a tomar solo un pedacito de la igualdad y empiezo a trabajar con ella para verificar que esta sumatoria da este resultado. Entonces, recordemos que vamos a tomar esta sumatoria. 1 al cuadrado entre 1 por 3 más 2 al cuadrado entre 3 por 5 más n al cuadrado entre 2n menos 1 por 2n más 1. Y a esto le sumamos el término n más 1. ¿Cuál es el término n más 1? Sería n más 1 al cuadrado entre 2n más 1 por 2n más 3. Y tenemos que verificar que esta sumatoria me da este resultado. Vea que estoy repitiendo para que ahí no quede duda. Una vez que nosotros estamos saliendo de este lado de la igualdad, ustedes tienen una hipótesis de inducción, ¿cierto? A ver, chicos, ¿cuál es la hipótesis de inducción? Que la suma hasta n da este resultado. ¿Está bien? Entonces, véanme una cosa ahí, Andrei, que fue el que me dijo que la estaba haciendo, pero tuvo problema, Andrei, ahí. Sí, ya la parte de la demostración, pero sí sé que, digamos, se cambia hasta n, donde se muestra n, y eso se cambia por lo que es igual a, en la parte del falso inductivo, digamos, en lo del inicio. Es decir, todo esto lo quita y lo cambia Ajá, cambia por n más 1, y abajo sería 2 por 2n. por n más 1, ajá. Y bajo este término, ¿verdad? Este lo bajamos. Hasta ahí vamos bien, sí. Sí, profe. Entonces quiere decir que si eso vale unos 8 puntos, ahí llevaría unos 5, 4 puntos. Está bien. Tal vez, no, unos 5 puntos. Porque quiere decir ahora que usted tiene que venir y manipular esta sumatoria para que esta suma me genere esto. El detalle con esta suma es que ahí es donde viene lo que yo les decía, que ustedes tienen que estudiar cómo hacer suma de fracciones, porque a veces se les olvida esos detalles. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hago yo esta suma de fracciones? Primero, yo lo haría de la siguiente manera. Ah, profe, ¿por qué fue que sustituyó mm, lo que marcó ahí con rojo? Porque Es por lo del principio, por lo que se hizo en el paso inicial. no, por el paso inductivo. Porque usted tiene que la suma hasta el término n, es decir, hasta n al cuadrado entre 2n menos 1 por 2n más 1. Es decir, todo esto es igual a esto, ¿verdad? Ok, Y esto lo puede quitar y lo cambia por su valor. Yo lo quito y lo cambio por su valor. ok, gracias. Entonces ahora vean una cosa, chicos. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Podemos factorizar. Antes de hacer la suma, yo les recomiendo, si no factorizan, pueden hacer la suma, solamente que les lleva un poquito más de proceso porque tienen que simplificarlo más. Si ustedes ven que arriba tienen factor común, voy a tomar lo que tengan factor común arriba. Por ejemplo, el n más 1 se repite aquí y aquí. Entonces lo Pregunta, disculpe, una pregunta, ¿no se puede sacar, digamos, como toda una fracción, digamos, que tienen en común n más 1 y abajo tienen 2n más 1 en común? Entonces eso no se puede sacar también. y también, lo que pasa es que, por ejemplo, lo voy a dejar para ver si se cancela. ¿Por qué? Porque usted tiene que ir viendo a qué quiere llegar. Por ejemplo, ve aquí a Andrei. ¿Verdad que usted aquí tiene el 2n más 3? Usted necesita tener el 2n más 3 por ahí. Entonces, no hay problema. Por ejemplo, usted puede decir, arriba tengo el n más 1 factor común, saco el de menor exponente siempre, ¿verdad? Y hagámoslo como usted dice. Podemos decir, ok, si se repite el 2n más 1, también puedo sacar el 2n más 1 a factor común.
Entonces, ¿qué nos estaría quedando acá? Veámoslo así. Si de la primera fracción yo quité el n más 1 y el 2n más 1, ¿qué le estaría quedando entonces? N arriba. Y abajo El 2. Ah, muy bien. 2 con 2n más 3 abajo también. Bueno, pero en este caso voy a ponerlo por separado primero. Ajá. Y ahora, de esta fracción, ¿qué le queda si quita el n más 1 y el 2n más 1? ¿De aquí? Y arriba 1, 1, 1. N más 1, porque Y tenía 2n más 3. y el 2n más 3, muy bien. Vea que no he resuelto la suma está intacta. Nada más lo que hice fue sacar factor común, ¿cierto? Y ahora sí, lo que puedo hacer en este caso, voy a borrar aquí un poco, chicos, porque no quiero borrar tanto. Lo que quiero hacer ahora es venir y ver cuánto da ese resultado de la suma. Entonces, voy a resolver esta suma de fracciones. ¿Cómo se hace? Tengo el 2 y el 2n más 3, tengo que homogenizar. Entonces, para homogenizar un número y un factor, se colocan a ambos términos como denominador común. Cuando viene un número y un factor, puedo tomar ambos y los coloco como un denominador común para homogenizar. Ahora, si yo divido este denominador entre el primero de acá, recuerden que ya el factor común nada que ver con la suma, esta parte. Entonces divido este entre el primero, se cancela el 2, porque dividen 2 por 2n más 3, entre 2 se cancela el 2. ¿Qué les queda? El 2n más 3 para multiplicar a n, que sería n por 2n más 3. Más, si yo divido este término, este denominador, entre el segundo, se cancelaría el 2n más 3. ¿Qué quedaría entonces? El 2 para multiplicar ¿a quién? Al n más 1. Con eso ya resolvieron la suma, ya homogenizaron. Ahora lo que falta es llegar y hacer las multiplicaciones de arriba y factorizar todo lo que se pueda. Entonces, por ejemplo, aquí me va a quedar n más 1 entre 2n más 1 por, abro paréntesis y hacemos la parte de acá. N por 2n, 2n al cuadrado, n por 3, 3n, más 2 por n, 2n, 2 por 1, 2, entre 2 por 2n más 3. Y ya casi lo tenemos listo. Incluso, vean, como ya no tengo espacio, voy a hacer lo siguiente. En este caso, a grupos semejantes, me quedaría 3n más 2n, lo puedo quitar, ¿y qué me daría 3n más 2n? 5n. 5n, muy bien. Y ya me queda eso listo para factorizar por inspección. Entonces, si me ayuda ahí, por favor. Andrés, un momentito. Coloquen en la calculadora qué le va a dar esto. A vale 2, B vale 5 y C vale 2. Sería menos un medio. Entonces, ¿cómo lo acomodamos? Uf, ya esa es la parte difícil. Si a usted le da negativo, recuerde que ve, cuando la calculadora, no sé si aquí se aprende, si la calculadora le da menos un medio, el 2 lo pasa a multiplicar y el 1 a sumar, porque pasan a hacer lo contrario de lo que están haciendo acá. Si está dividiendo, pasa a multiplicar y el que resta pasa a sumar. Entonces, ¿en qué se va a convertir? En 1 no. X. En 2x 2x. más qué? 2x más 1. 1. 2x, nada más que es 2n, ¿verdad? Entonces sería 2n más 1. Estamos con n, para no mezclar variables. ¿Y cuál es el otro factor? Menos 2. Entonces, ¿cómo lo coloca si le da menos 2? Se pasa al otro lado a sumar. Entonces sería n más 2. Muy bien. Y abajo, lo que ya teníamos. Ya no me queda espacio, chicos, entonces vean cómo voy a concluir. Resulta que aquí hay una multiplicación de fracciones. Si quiere, le coloco esto. ¿Qué le sugiere la intuición entonces ahora? Para llegar a esa respuesta. Cancelar Ajá. el 2n más 1 con el otro 2n más 1 y se le multiplica el n más 1 que quedaría arriba. Cancelo el 2n más 1 con 2n más 1. ¿Y qué me estaría quedando entonces? Arriba, n más 1 por n más 2. Y abajo el 2 por 2n más 3, porque estos dos se cancelaron, que era lo que queríamos llegar.
Es decir, llego a esto, esta parte de acá llegó a esta de acá. Entonces, ¿qué quiere decir acá, chicos? Que tomándolo desde la sumatoria expandida, llegué a que es igual a ¿quién? N más 1 por N más 2 entre 2 por N más 3. Entonces, quiere decir que efectivamente se cumple para el primero, se cumple para N, y demostramos que se cumple también para ¿quién? Para N más 1. Por lo tanto, la proposición es verdadera para todo N mayor o igual que 1. Y ya con eso estaría demostrado por inducción. Grabando. Ok, de acuerdo a esto, así se hacen todas estas, chicos, que vienen acá. Y la G, la H, todas exactamente igual. Ahora vamos a hacer una, pero que venga con sumatoria. Al fin y al cabo es exactamente la misma situación, chicos. Lo que pasa es que yo quiero que ustedes vean la diferencia que existe. Esto que yo les que les colocamos acá, se llama una sumatoria de forma expandida. Es decir, ahí se va viendo la forma que tiene cada término. El n igual 1, el n igual 2, hasta que llegue al n igual n. Ahora, esta sumatoria da este resultado. Nosotros podemos escribir sumatorias de forma expandida, como en este caso, o se pueden escribir de forma resumida con el signo de sigma, que es el signo de sumatoria. Al fin y al cabo, lo único son dos formas diferentes de representar el mismo concepto. Es una sumatoria. Por ejemplo, ¿qué está queriendo decir acá? Que es la suma que empieza cuando i vale 1 y termina cuando llega hasta n, de los términos que tienen la forma i a la 2. Entonces, al fin y al cabo, ¿eso qué sería? Que la suma desde i igual 1 hasta n de i cuadrado es igual a ¿quién? A n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Eso es lo que quiere decir. Ahora, si nosotros lo vemos de esa manera, ustedes pueden decir, ah, bueno, esto es lo mismo que estamos haciendo, porque si yo le voy dando valores ahí, empezando desde 1 hasta n, me va generando diferentes números y la sumatoria lo que está queriendo decir es, genere los números y los suma al final. Entonces, por ejemplo, si i vale 1, 1 a la 2 da 1. Si i vale 2, sería 2 a la 2, porque es tome el i y elévelo al cuadrado. Si i vale 3, 3 a la 2. Y así hasta que llegue al término ¿qué? Al término n, que es n a la 2. Entonces, ¿esto qué va a dar? Va a dar igual a n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Al fin y al cabo esto es lo mismo que esto, solamente que escrito aquí con notación resumida y aquí con forma expandida. Con la notación de sigma y aquí no. Entonces, también nosotros lo vamos a colocar de las dos formas. Que lo demuestren por notación expandida o por notación de sigma, como en este caso. Pero en ambos casos vamos a hacer la prueba por inducción. Ok, para hacer la prueba por inducción vamos a definir el paso inicial. Vean una cosa, chicos, aquí no me dicen a partir de qué momento o de qué número estamos demostrando. Pero si aquí me dicen que empieza desde i igual 1, el primer término es el 1. Si me dicen que inicia desde i igual 0, vamos a tomar desde i igual 0 y lo vamos a llevar al cuadrado. Pero en este caso, como i vale 1, la sumatoria empieza en 1, el paso inicial es probar que esta sumatoria da igual a este otro lado. Entonces, si i vale 1, ¿verdad? En este caso, ¿qué pasa si n vale 1? Bueno, aquí sería la sumatoria desde i igual 1 hasta 1 de i al cuadrado, ¿qué sería entonces? 1 por 1 más 1 por 2 por 1 más 1 entre 6. Es decir, es venir y cambiar. Si n vale 1, ¿qué pasa entonces? Que la suma empieza en 1 y termina en 1. Entonces sería, nada más sustituir 1 acá. 1 al cuadrado da 1. Y a este lado, ¿qué me daría? 1 por 2, porque esto va a generar un 2, y aquí un 3. 2 por 3, 6. Entre 6, 1. Eso quiere decir que estoy obteniendo una igualdad cuando n vale 1 a este lado y cuando n vale 1 a este otro lado. Por lo tanto, la proposición se cumple o es verdadera, ¿para quién? Para n igual 1, lo que es nuestro paso inicial. Ahora, para la parte del paso inductivo, tenemos que suponer que la proposición se cumple ¿para quién? Se cumple para n. ¿Qué quiere decir que se cumple para n? Voy a colocarlo acá a ver si puedo colocarlo en otro color. Que se cumple para n quiere decir entonces que la suma desde i igual 1 hasta n
de los términos que tienen la forma y cuadrado dan como resultado entonces n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Esta es nuestra hipótesis de inducción y la coloqué en rojo porque esa es la que tenemos que utilizar para demostrar, para hacer la demostración formal. Ahora, una vez que suponemos que se cumple para n, tenemos que mostrar o hay que mostrar que la proposición se cumple para quién. Se cumple para n más 1. ¿Y qué quiere decir que se cumple para n más 1? Que si yo cambio la suma y ya no llega hasta n, sino que llega hasta n más 1, esto también cambia cuando cambio a n por n más 1. Entonces, quiere decir que la suma que empieza desde i igual 1 y termina, ¿hasta dónde? Termina hasta n más 1. ¿Ven la diferencia? Antes llegaba hasta n, ahora llega hasta n más 1. De los términos i cuadrado, cambia la fórmula. Entonces ya no va a dar el mismo resultado, sino que daría, ¿qué? N más 1. ¿Esto qué daría, chicos? En lugar de n más 1. N al cuadrado. N más 1 al cuadrado. No, No, o más 2. N más 2, muy bien. ¿Y aquí? Si n vale n más 1. 2n más 2. Más 1. Ajá. ¿Y esto sería? No, es más 2. No seríamos 3. 3 porque véalo acá. Si n vale 1, n más 1, entonces sería 2 por n más 1 más 1. ¿Verdad? Ah, ya. 2n más 2, sí, pero le falta sumarle el 1. Y sería 2n más 3. ¿Y esto sobre quién? Sobre 6. Incluso esta notación me gusta más porque es más pequeñita para hacer la demostración. Entonces, quiere decir que si cambio el n por n más 1, esto sería n más 1, n más 2, 2n más 3 sobre 6. Y ya con eso, esto es lo que tenemos que mostrar. Recuerden que HQM quiere decir que hay que mostrar. Tenemos que demostrar esto, que esta sumatoria da este mismo resultado. Entonces, vamos a hacerlo acá. Vamos a hacer la demostración. Ok, para la demostración vamos a utilizar solamente una parte de la igualdad. Voy a salir de la sumatoria. Nosotros sabemos que hay una sumatoria desde i igual 1, pero llega ¿hasta dónde? Hasta n más 1. Y son los términos de la forma i cuadrado. Ok, chicos, vean. Es como que lo mismo que yo hacía anteriormente, solamente que anterior era más sencillo porque se podía ver hacia dónde llegaba hasta n y le agregábamos el término n más 1. Aquí es exactamente lo mismo, solamente que la sumatoria llega hasta n más 1. Pero la hipótesis, ¿hasta dónde llega? Hasta n. Entonces, es lo mismo que yo haga la suma desde i igual 1 hasta n de i cuadrado. Y le sume el término n más 1. A ver, chicos, ¿qué forma tienen los términos de esta sumatoria? Cuadrado. Cuadrado. Entonces, ¿qué es el término n más 1? N más 1 al cuadrado. Exacto. Es decir, lo que estoy haciendo es que esta la suma hasta n y le estoy agregando el término ¿qué? N más 1. Esto es esto mismo, nada más que aquí está en forma comprimida y aquí lo estoy como desglosando. ¿Está bien? Ahora sí. ¿Por qué lo hacemos de esa manera? Porque nosotros tenemos que usar la hipótesis de inducción. ¿Qué pasa, chicos? Que nosotros sabemos cuánto es la suma desde i igual 1 hasta n de i cuadrado porque esa es nuestra hipótesis. ¿Esa suma cuánto daría? N por n más 1 por 2n más 1 sobre ¿qué? Sobre 6. Y a esta le voy a sumar el término n más 1. ¿Ven? Lo único que hice fue la sumatoria, que era hasta n más 1, la dividí hasta n y le sumé el término n más 1. Y ahora sí, por hipótesis de inducción, la suma hasta n da este resultado, entonces lo cambié. Y ahora tengo que resolver esta suma para ver que esto da este resultado de acá. Ok, ¿qué es la sugerencia siempre? Si se puede factorizar, factorizamos primero por factor común. Por ejemplo, ahí ustedes tienen algo factor común, chicos. N más 1. N más 1. Muy bien, el n más 1. ¿Y qué les quedaría si quitan el n más 1 de cada expresión? De aquí, ¿qué les quedaría?
n por 2n más 1, Muy bien, sobre. 6, y más n más 1. Ajá, muy bien. Solo uno porque de 2 quito 1, le queda uno adentro. Recuerden que debajo del n más 1 hay 1. Lo pueden colocar porque ahora me falta hacer esta suma. Entonces, el n más 1 que ya teníamos lo dejan igual. Y ahora venimos y homogenizamos. Tengo 6 y tengo 1, el denominador común es 6. Ahora, 6 lo divido entre 6 da 1, por lo de arriba es lo mismo que está arriba. 6 lo divido entre 1 es 6, y este 6 multiplica a ¿quién? A n más 1. Y ahora sí, ¿qué falta por resolver? Estas multiplicaciones y luego factorizar. Y entonces me va a quedar n más 1 por n por 2n, 2n al cuadrado, más n, más 6n más 6, y todo esto sobre 6. Y al fin y al cabo, ¿esto que es? Ya simplificado, sería 2n al cuadrado, voy a quitar n más 6n y lo puedo colocar como, 6n. porque era 1n más 6, n sería 7n, y lo vamos a factorizar por inspección. Si lo hacen ahí, por favor, ¿qué les quedaría? Creo que queda 2n más 3 y n más 2. 2n más 3, ¿sí? n más 2, ajá. Como esto está arriba, siempre lo colocan multiplicándose entre sí porque estamos factorizando. Y esto que factoriza multiplica lo que está afuera. Entonces lo pueden colocar como una sola multiplicación. Y todo esto se coloca sobre 6. Ahora, chicos, si ustedes se ponen a ver, este resultado es exactamente igual al que querían llegar. Por lo tanto, ¿qué podríamos decir? Que sí se cumple ¿para quién? Para n más 1. Que dice que me quedó espacio para que vean cómo se concluye. Por lo tanto, la proposición se cumple ¿para quién? Para n más 1. Ahora, si se cumple para n más 1, ya podemos decir que si se cumple para el primero, se cumple para n, y demostramos que se cumple para n más 1, podemos decir entonces que siempre la sumatoria desde i igual 1 hasta n de i cuadrado equivale a n por n más 1 por 2n más 1 sobre ¿quién? Sobre 6. Es decir, que esto siempre genera esta igualdad. Y esa sería la conclusión final. Recuerden que hay que colocarle los 3 puntitos. Es exactamente lo mismo de anterior, solamente, chicos, que aquí es otra forma de verlo. Repito, para la demostración salimos desde la suma hasta n más 1. Pero esta suma de n hasta n más 1 hay que dividirla en 2 para usar la hipótesis. La hipótesis llega hasta n, pero agregándole y llegándole hasta el término n más 1 hay que sumarle el término n más 1. ¿Verdad? En este caso, ¿qué forma tienen los términos? La sumatoria se los indica, chicos. Si aquí es i cuadrado, es en este caso n más 1 al cuadrado. Y a la 3, n más 1 a la 3. Y eso se lo va a ir indicando la fórmula que ustedes van a ir utilizando. Es decir, que Igualmente la podríamos haber hecho reemplazando la n por n más 1, ¿verdad? ¿O no? Profe, no, porque es que usted no tiene cuánto es la suma hasta n más 1, es lo que tiene que mostrar. Es decir, usted sale de este lado. Ah, porque no tenemos una fórmula directamente. Ahí es lo que usted tiene que mostrar, que esta fórmula da esto. ¿Verdad? Es lo que usted tiene que mostrar, es no dar por un hecho que da, porque no sabemos, hay que verificar que efectivamente... No, me refiero, vamos, con esa fórmula podríamos haber reemplazado por n, o con la que nos da de principio, como decíamos antes, que reemplazamos la n por n más 1. Sí, lo que pasa es que no necesariamente, ¿por qué? Porque ya aquí usted ve los términos. Entonces, si usted dice, bueno, si estoy en n, va a ser n a la 2, y no precisamente porque todos los términos cuando llegan hasta n dan este resultado. Es que no quiero que se confundan. Esta sumatoria toma todos los términos y los agrega, y valga la redundancia, los suma. La suma da este resultado. Esto que yo coloco aquí es el resultado de la sumatoria, no de los términos. Sí, no me refiero a eso, que antes usamos esa fórmula y reemplazábamos las n de esa fórmula con n más 1. La podríamos también haber hecho así, sin necesidad de tener que poner la esta m, ¿cómo es que se llama?
¿Cuál? La M esta que está como doblada. La sumatoria. No, la M. ¿Cómo se llama la M? Una sumatoria. Bueno, sin tener que poner la sumatoria de n más n más 1 al cuadrado. No podríamos haber agarrado la fórmula que nos da al principio, que dice la sumatoria de n, y reemplazar n más 1 como hacíamos antes. No, hay que hacerlo con la sumatoria para que se evidencie que esta sumatoria es hasta el término n más el término n más 1. Ok. Porque si no, ya lo estaría cambiando y estaría usando parte de la hipótesis y no hasta que yo se lo cambie. Efectivamente, de aquí a aquí sí lo puede hacer, pero antes no. Ahí.